a leer en el versículo 21. Efesios capítulo 5 y el versículo 21. Y sigan con sus vistas. Esta es lectura de la Escritura, palabra de Dios. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí en la lectura de la Escritura. Oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Todos orando al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, nuestro Creador y Salvador, te damos gracias porque podemos estar en tu casa cantándote salmos e himnos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que podemos leerla, meditarla. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tú la apliques a nuestros corazones y seamos hacedores de ella. Manda a tu Santo Espíritu, úngenos de lo alto para que entendamos tu palabra. A menos que tú nos ayudes, todo será en vano. Abre nuestros corazones como abriste el corazón de Lidia. Dame poder de lo alto, que se predique tu palabra con denuedo. Porque estamos en tu casa, porque es tu palabra. Oh Señor, hazlo. Si nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto tú más, nuestro Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Ahora, Señor, te lo pedimos, lo rogamos. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que envíes tu Santo Espíritu, nos ilumine, nos transforme, nos consuele, nos motive, y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. A mi esposa le gusta mucho el nombre de su iglesia. Me acuerdo la primera vez que nos mencionó el hermano el nombre de su iglesia, la iglesia Cielos Abiertos. Me ha tocado estar en iglesias y conocer iglesias de otros nombres, unos muy apropiados, otros no tan apropiados. Pero creo yo que el nombre más curioso que jamás en mi vida he visto, no entré a esa iglesia, lo vi por afuera, pero una iglesia en Estados Unidos se llama la Iglesia Perfecta. La Iglesia Perfecta. Me gusta más el de ustedes, ¿verdad? Es más bíblico, sin duda alguna. En este mundo no hay iglesias perfectas. En este mundo asistimos pecadores, hombres débiles, inmaduros. En todas las iglesias, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que habría cizaña. En la mayoría de las iglesias, si no es que en todas, hay Evodias y Síntiques, Judas traidores. Ese es el mundo, aquí vivimos. Pero usted puede ser miembro de una iglesia que será perfecta, la iglesia de Cristo. Esa iglesia será transformada completamente en su venida y será, como leímos en el versículo 27 de Efesios 5, una iglesia gloriosa. Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa.
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el versículo que vamos a estudiar en este día tan especial para ustedes. Y en este mensaje nos enfocaremos en el versículo 27 contestando dos preguntas. Dos preguntas vamos a contestar en este sermón. La primera es, ¿qué es una iglesia gloriosa? ¿Qué es una iglesia gloriosa? Y la otra pregunta es, ¿cómo es que llegamos a ser una iglesia gloriosa? ¿Cómo es que llegamos a ser una iglesia gloriosa? Bien, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Es decir, ¿cómo es una iglesia gloriosa? ¿Cuáles son sus características? Cuando escuchamos una iglesia gloriosa, ¿de qué se trata esto? Bueno, tal vez para algunas personas decimos una iglesia gloriosa y luego se imaginan una iglesia muy grande, un edificio muy grande, tal vez una catedral que vio en Europa, en Guadalajara, en México, una iglesia muy adornada. Pero la iglesia de este pasaje no se trata de un edificio. Cristo no amó un edificio, Cristo amó a personas, a gente. La iglesia aquí se trata de personas como nosotros. Y algo muy importante aquí en este sermón es, cuando hablamos de iglesia, es como muchas veces cuando hablamos de país, ¿verdad? El país, la nación. Y entendemos el concepto de el pueblo, la nación, el país. Pero como que lo vemos nebuloso allá, somos nosotros. Nosotros somos el país, México, los ciudadanos. Nosotros somos la nación. Cuando hablamos de iglesia aquí en este pasaje, en este sermón, somos nosotros, los hermanos, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, entonces, para unos la iglesia gloriosa tal vez es un edificio muy grande, muy adornado. Para otros, una iglesia gloriosa piensan inmediatamente en una iglesia con mucha gente, miles de gente, sí, y mucha música, muy alegre, y danzas y actividades, y es una iglesia gloriosa. Y no es que esté contra la música y con que haya mucha gente. Todo lo contrario, yo soy más pentecostal de lo que se lo imaginan. No le van a decir al pastor, capaz que ya nunca me vuelve a invitar, ¿verdad? Pero para Dios, la gloria de la iglesia no tiene que ver con eso. En este versículo vamos a notar que la gloria de la iglesia más bien tiene que ver con su pureza, su santidad. De eso se trata. Y para enfatizar el apóstol, dice, primero en términos negativos, vean cómo lo pone en el versículo 27, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es decir, la iglesia gloriosa no tiene manchas de pecado, suciedad, corrupción, inmundicia. No tiene arrugas de herejías, no tiene arrugas de maldad, nada que la deforme, nada que lo haga fea. Esa es la iglesia gloriosa según Dios, según la Biblia. Pero además, el apóstol enfatiza esto con términos positivos, puesto que nos dice el versículo, sino que fuese santa y sin mancha. Esto quiere decir que la iglesia es un grupo, una multitud de creyentes apartados de la maldad, apartados para Dios. No sé qué versión usan aquí o qué versión tiene usted, pero aquí la palabra mancha aquí en esta segunda descripción es diferente en el original a la palabra mancha de la primera frase. Aquí mancha conota no tener ningún defecto. Es por eso que algunos la traducen inmaculada o sin culpa. Entonces la iglesia gloriosa es perfecta, sin ninguna falta, absolutamente nada malo, pero puras virtudes, pura pureza, pura limpieza. Ahora, tiene que ser así, porque Dios es santísimo. Tiene que ser muy pura, porque Dios es purísimo. Dios no puede ver el pecado. Dios no puede ver nada de maldad. Por eso la iglesia tiene que ser gloriosa en pureza, en limpieza, en santidad. Esa es la razón. Muy bien, resumiendo entonces, una iglesia gloriosa no se trata de un edificio aquí. Una iglesia gloriosa no se trata de una congregación con mucha actividad, pero es un grupo de creyentes perfectos, santos, como Dios es santo.
Es por eso que, sobre todo en Apocalipsis, un libro muy simbólico, por supuesto, nos dice, y aquí pueden apuntar, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 9. Pero vamos a leer Apocalipsis 29 y el versículo 9. Pueden apuntar ahí, después leen Apocalipsis 7, 9 o Apocalipsis 14, 3 al 5. Apocalipsis 14, 3 al 5. Pero vamos a leer de esta gloriosa iglesia y cómo se le describe en Apocalipsis 21 y versículo 9. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, casi al final, en Apocalipsis 21, leemos en el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Niños, ¿saben? La iglesia. Simbólicamente aquí nos dice la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Otra descripción simbólica de la iglesia, ¿verdad? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Tremendo, ven el versículo 11. Teniendo la gloria de Dios. ¡Qué gloriosa! Con la gloria de Dios en su limpieza y pureza y santidad. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Y ustedes pueden seguir leyendo de qué tan gloriosa es esta iglesia al final. Entonces, de eso se trata nuestro pasaje. Y aquí pasamos a la segunda pregunta. Ya vimos ¿qué es una iglesia gloriosa? ¿De qué se trata? Ahora vamos a ver cómo es que llegamos a ser una iglesia gloriosa. Es decir, ¿cuál es el proceso por el cual se nos forma en una iglesia gloriosa? Bueno, lo primero, y vamos a dedicarnos aquí a este pasaje de Efesios, lo primero es que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es lo primero. Y lo podemos leer desde el versículo 1, así comienza el Efesios 5. Vean Efesios 5 y versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, lo que acabamos de conmemorar en la Santa Cena. Y específicamente el apóstol nos dice en el versículo 25, Efesios 5, 25. Este es un versículo favorito de las hermanas en la iglesia en Hermosillo. No sé si ustedes, hermanas, le pueden dar un codazo aquí a su esposo para que pongan atención. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo primero. ¿Cómo llegamos a ser una iglesia gloriosa al final? Cristo se entregó. Y aquí quiere decir que se entregó como sacrificio. Se entregó para morir por nuestros pecados. Y lo acabamos de mencionar y conmemorar y participar. La sangre de Cristo borra las manchas de la iglesia, la purifica, le quita todas las deformaciones, todas las arrugas. Es por eso entonces que podemos decir, la cruz garantiza que la iglesia será gloriosa. Podemos estar segurísimos que la iglesia será glorificada. ¿Por qué? Porque Cristo murió con ese propósito. Y los propósitos del Señor siempre se cumplen. Él no permite que la sangre de su Hijo sea derramada en vano. Por supuesto que no. Ninguna gota de la sangre de Cristo fue derramada en vano. Pero escarbando un poquito en esto, en esta lección, ¿por qué es que Dios nos transforma en una iglesia gloriosa, entregando a su único Hijo, su amado Hijo, por pecadores, ingratos, fornicarios, adúlteros, viciosos, mentirosos, como nosotros? ¿Por qué? ¿Nos necesitaba? No, por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Algo bello que tengamos nosotros? No. ¿Algo bueno que podamos hacer? No, por supuesto que no. Todos estábamos manchados, horribles, deformados, las arrugas, inmundicias del pecado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué?
Bueno, la respuesta está en el amor de Dios. El Señor amó a la iglesia. Fue por puro amor puro que el Señor se entregó por nosotros en la cruz. El amor de Dios es la garantía de nuestra transformación, que la iglesia será gloriosa. Entonces, cristiano, hermana, hermano, tú puedes estar seguro. El diablo te dice que no. A lo mejor tu propio corazón te dice que no. No sé cuántos de ustedes han soñado que van al cielo. Yo he soñado que voy al cielo. Le voy a confesar también, bueno, no es una confesión. Yo soñé también que no me iba al cielo. Es decir, que fue una pesadilla, ¿verdad? Todavía me acuerdo de ese sueño, nunca se me va a olvidar. Estaba en un parque cerca de donde vivía yo. Y yo, ¡ay, ahí voy! Y ahí me quedé, ¿verdad? Yo también he soñado que estoy en el cielo. A lo que voy, como cristiano, a veces tenemos nuestras dudas, ¿verdad? Y el diablo nos dice, tú no la vas a hacer, tú reprobado. Y nuestro corazón nos dice, nuestra conciencia nos dice, no, tú. A veces dudamos de nuestra salvación. O como me dijo una vez una hermana, se me hace que estoy endemoniada, hermano. Puede ser que usted se haya llegado a sentir así. Pero déjeme decirle, usted puede estar segurísimo, que va a ser parte de esta iglesia gloriosa, no por sus esfuerzos y sus obras, por más cristianas que sean. No por su arrepentimiento, escúchame bien, no por tu arrepentimiento ni por tu fe. Eso no nos da la seguridad de salvación. Porque ninguno de nosotros nos arrepentimos a la perfección. Y ninguno de nosotros tiene fe a la perfección. Entonces, ¿cómo podemos estar segurísimos de que estaremos en la iglesia gloriosa? Por el amor de Dios, el amor eterno de Dios. Y es segurísimo porque no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8. Entonces, cuando el diablo te diga, tú no vas a llegar al cielo, tú no vas a estar en esa iglesia gloriosa, tú vas a ser perfecto al final, tú no. El amor de Dios. Vete al amor de Dios. No tus esfuerzos. ¿Por qué tú vas a fallar en tus lecturas? A veces te vas a quedar en tu cama en vez de venir a la iglesia. A veces vas a tener dudas muy fuertes y vas a pensar, a lo mejor ni siquiera soy cristiano. A lo mejor esto de la Biblia no es verdad. A lo mejor esto de Dios no es verdad. Y voy a disfrutar ahí. En tu conciencia cristiana, en tu corazón, ahí está Dios en su amor, en su misericordia, que te ayuda a perseverar a través de todo eso y ser transformado en esta iglesia gloriosa al final. ¿Por qué? Por el puro amor de Dios. Como dice en uno de los profetas, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué la misericordia. Muy bien. ¿Cómo es que Dios forma la iglesia gloriosa? Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. En segundo lugar, el Señor hace esto santificándola y purificándola. Santificándola y purificándola. El versículo 26 nos dice, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Hay una costumbre hebrea muy antigua, cuando el novio le da el anillo a la novia a la hora de casarse, ¿verdad? El novio le decía a la novia, tú eres santificada a mí, tú estás separada para mí, ahora eres mi esposa, nada más para mí. Y de la misma manera, en la cruz, el Señor nos dice a la iglesia, tú estás separada para mí, ya no eres del mundo. Él nos santifica en la cruz. Y nos explica algo de esto en el libro de Hebreos. Ya no eres del mundo, ahora eres mía. Ya no eres del diablo, ahora eres mía. Ya no eres el esclavo del pecado, ahora eres mía. Te he salvado para que seas mi esposa. Y aquí, de eso se trata la palabra santificado. Y aquí, la palabra que nos dice, nos purificó por el lavamiento del agua por la palabra. El apóstol no escribe aquí como bautista. No escribe aquí como presbiteriano. No escribe aquí como luterano o como católico romano. Él escribe como judío. Él se refiere aquí
al agua purificadora de Ezequiel 36. Los judíos iban a entender luego, como en Juan 3 el Señor habló de esta agua a Nicodemo, de la obra purificadora del Espíritu Santo. Lo que yo sé, estoy hablando entre bautistas, de hueso colorado algunos, ¿verdad? A lo último, que nos digan a nosotros, te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿eso no nos purifica? ¿Eso no nos purifica? ¿Qué nos purifica? ¿Qué nos lava? Aquí nos dice, es la palabra. La palabra es lo que nos santifica, la palabra del Señor es lo que nos purifica. Y la lección es, nuestra transformación, nuestra glorificación, no depende de nosotros, depende de Cristo, depende de su palabra. En la cruz, Cristo oficialmente, por así decirlo, legalmente, nos separó para Dios, nos dijo, eres mía, y nadie nos puede quitar de Él. Y a través de nuestras vidas entonces, Él nos da, como dicen ellos, nos concede el arrepentimiento. Como dice en Efesios 2, nos da el don de la fe. Esa es la obra de Cristo, para darnos esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esa santidad por la cual Él a lo último nos hará perfectos en gloria y estaremos en una iglesia gloriosa. ¿Me siguen? Sí pueden decir amén, ¿verdad? Aquí. Muy bien. He estado en iglesias que no dicen amén y a veces me desespero pensando, no escuchan, no me estoy explicando bien. ¿Me pueden decir amén? Acuérdense, soy más pentecostal de lo que se imaginan. Pero no le vayan a decir el pastor, ¿muy bien? Pero esta verdad nos debe animar mucho, hermanos. Al luchar contra las tentaciones que nos asedian, hay que pensar, como iglesia, Cristo nos sustenta, Cristo nos cuida, Cristo nos edifica, para que seamos a lo último una iglesia gloriosa. Esto no puede fallar, porque es una obra del Señor. Sus planes, sus propósitos no pueden fallar. Nos anima muchísimo eso. Entonces, todos, absolutamente todos los que pertenecen a su iglesia serán glorificados a lo último, todos. Es por eso que en Romanos 8 leemos a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De eso se trata, es lo mismo. Entonces, todos, cada uno de los creyentes no tendrán mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que serán santos y sin mancha. De seguro que al final, entonces, la iglesia será la novia más bella del mundo. Ayer nos quedamos en un hotel aquí anoche y llegando había una novia ahí en la puerta, ¿verdad? Y pensé, qué bonita la novia, ¿verdad? Con su vestido y el carro con las flores y todo. Y luego nos acomodamos, el señor que nos estaba ayudando me dijo, hay 11 novias aquí, ¿verdad? Este día no pude creer, 11 novias. Todas muy bonitas, por supuesto. No se puede decir de una novia fea, ¿verdad? Pero la más bella del mundo al final será la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Gloriosa totalmente. Y algo que hay que subrayar aquí, hermanos, es que Cristo nos presentará a sí mismo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Palabra presentar aquí, por supuesto, tiene que ver con la presentación de una novia en una boda. En nuestros días, generalmente, no sé su pastor, pero yo como pastor, la ceremonia de bodas, comienzo con las palabras, ¿quién entrega a la novia? ¿Verdad? ¿Quién entrega a la novia? Así se comienza. En las bodas del Cordero, el Señor se la entrega a sí mismo, se la presenta a sí mismo. De hecho, Él escoge su vestido, le da su vestido de justicia y santidad. Él la adorna, la perfuma con sus virtudes. Él la presenta a sí mismo. Ahora escúchenme muy bien aquí, por favor. El punto es, al final, nosotros no nos presentamos a nosotros mismos. Él nos presenta a Él. Él nos alista, Él nos ayuda, Él nos quita las arrugas, Él nos quita las manchas, Él nos quita el pecado, Él nos viste de justicia y santidad, Él nos presenta a sí mismo.
Eso es glorioso. Esto nos humilla, por supuesto, nos hace humilde. Todo depende de Él. Claro que sí que todo depende de Él. La salvación es de Dios, todo. Desde el principio hasta el final. Gracias a Dios que es así. Porque si dependiera de nosotros, íbamos a llegar ahí muy feos y horribles, ¿verdad? Pero depende de Cristo, depende de Cristo. Y es porque Él nos presenta a sí mismo que tiene que ser gloriosa la iglesia. Porque Cristo se merece una iglesia gloriosa. Cristo se merece una iglesia santa, una iglesia perfecta, pura, por supuesto. El Señor no puede tener una esposa impura, no puede tener una esposa deformada, corrupta, mundana, diabólica. Por supuesto que no. El Señor es santo, santísimo, puro. Tiene que ser una iglesia totalmente perfecta y gloriosa para Él. Ahora, algo que quiero que apunten, cuando menos en su corazón, y que no lo olviden, es que la iglesia no es para la iglesia. La iglesia es para Cristo. Y quiero que lo apunten por esto, y ojalá que nadie me malentienda en esto que voy a decir. Ya una vez mi esposa me regañó por algo que dije similar, y no quiero que me regañe otra vez. ¿Muy bien? Pero escuchen bien lo que voy a decir. Cuando usted viene a la iglesia, ¿por qué viene? Cuando usted viene a la iglesia, ¿por qué viene? ¿Por qué existimos como iglesia? La razón correcta al final es por Cristo. La razón bíblica es Cristo. Por eso venimos a la iglesia, por el Señor, para adorarle a Él, para buscarle a Él. Él se merece toda la gloria. Cristo y Cristo nada más. Entonces, déjame decirte una vez más, lo voy a decir con mucho cuidado aquí. Tú vienes a la iglesia. Es que yo tengo un problema con un hijo y quiero que Cristo me arregle a mi hijo y solucione mis problemas en mi familia. Tengo problemas matrimoniales y quiero que Cristo me ayude con mi matrimonio. Tengo problemas porque no puedo pagar la Coppel. Necesito dinero. Vengo para que Cristo me dé dinero a mí. ¿Qué no sabe Cristo que yo soy el centro del universo? ¿Qué tan importante soy? Hermano, hermana, no quiero decir que si andas buscando al Señor y quieres ayuda matrimonial y quieres ayuda con tus hijos, no quiero decir que no vengas a orar. No quiero decir eso. No quiero decir que no puedes buscar en la Biblia versículos y promesas que te ayuden a seguir perseverando aún en esos problemas. No quiero decir eso. Pero quiero decir que la iglesia no es para la iglesia, no es para nosotros. La iglesia es para Cristo, para Él, para su gloria, su honra. Muy importante eso. Y como ya lo comentamos, al pensar que Cristo se la presenta a sí mismo, no nos imaginemos que Él nos necesita. Como si los ángeles no pueden cantar muy bien, entonces nos necesitan a nosotros también. No, por supuesto que no. Absurdo. No es que Cristo no necesita porque necesita compañerismo, que está muy solo. Por supuesto que no, Él es perfecto desde la eternidad, es perfecto en la eternidad. No necesita a nadie más que Él, por supuesto. Y pensar aquí que Cristo nos presenta a sí mismo. No nos imaginemos de ninguna manera que al final es para que los ángeles nos vean, los seres celestiales digan, miren qué iglesia, miren qué hermosa la iglesia, miren qué preciosa la iglesia. No es para eso tampoco. Al final, el Señor nos presenta a sí mismo una iglesia gloriosa para que los seres celestiales, todos los ángeles, a lo último digan, miren qué gran Salvador, qué misericordia, qué amor. Él escogió de los peores. Él escogió de las peores, murió por ellos y los trae a la gloria eterna. Ese es amor, amor divino. Hoy vamos a terminar con unas lecciones prácticas de lo que hemos aprendido y visto en esta mañana de estos versículos. Número 1, una lección práctica. Número 1, esperemos la mañana de la iglesia gloriosa. Esperemos la mañana de la iglesia gloriosa. No sé si ustedes cantan el himno, ¿verdad? De la iglesia, la mañana, ¿cómo va?
Muy bien, muy bien. Ya la hermana puede cantar un especial después, hermano. Va a llegar esa mañana, hermanos. Va a llegar esa mañana. Todos los cristianos, gloriosos, perfeccionados, santos, perfectos, todos. En este mundo, a lo mejor somos pocos. La iglesia es perseguida, menospreciada. En este mundo hay iglesias, cristianos manchados con errores, cizaña a veces. Pero qué maravilloso va a ser ese día cuando el Señor regrese y presente a su iglesia en toda su gloria. Todos los creyentes que están aquí, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que son creyentes serán perfectos, santos, a la imagen de Cristo, todos. Entonces, tengamos mucha esperanza para la iglesia de Cristo. Y lo práctico aquí, muy práctico aquí es que veas a todos los creyentes como futuros miembros de esa iglesia gloriosa. Todos los creyentes. En Hermosillo hay una hermana, es la hermana Tiburcia. ¿Hay nadie que se llama Tiburcia aquí? ¿Tiburcio? Muy bien. En Hermosillo tenemos una hermana Tiburcia, muy faltista. Y cuando va a la iglesia, la mitad de las veces se duerme. Está roncando a veces. Muy hablantina la hermana. Muy problemática a veces. No sé, hermano, no me vaya a decir nombres ahorita. A lo mejor hay Tiburcios aquí, Tiburcias. Pero ¿saben qué? Hay que tener mucha paciencia con esos hermanos. Mucha paciencia, mucho amor, mucha compasión. Con esos hermanos débiles. Con esas hermanas débiles. Acuérdate que al final serán perfectos. Glorificados a la imagen de Cristo. Esa hermana Tiburcia, esa hermana Tiburcia. Ese hermano, ese hermano. Velo así. La próxima vez que se acerque a ti, la próxima vez que se acerque esa hermana, ese hermano, esta hermana en Cristo es perfecta, glorificada en Él al final. Es mi hermano en Cristo. Y lo más práctico aquí es, tú mismo, tú misma, no te desesperes. No te desesperes. Esos pecados crónicos que es increíble para ti. Llevo 10 años como cristiano y todavía esto. Y lloras y te arrepientes, sí. Confiesas tu pecado a Dios, sí. Y sabes de alguna manera, sí, crees el Evangelio. El Señor me perdona esto. Pero ahí está, otra vez caes en eso. Y te frustras mucho porque escuchas las oraciones de otras hermanas, otros hermanos y ¿cuándo voy a llegar a orar con esa fe? ¿Cuándo voy a tener ese talento, esa virtud? Y no tengo ese don, yo no soy... No puedo cantar como la hermana. Ten compasión de Tiburcio y Tiburcio, pero también no te desesperes de ti mismo, de tus dudas, de tu incredulidad, de tus pecados crónicos. Pon tu esperanza en Cristo. Déjame decirte, tal vez por eso tienes esos problemas y esos pecados, porque los quieres solucionar por tus esfuerzos, por tus méritos cristianos, en vez de ver la cruz de Cristo. En vez de ver a Cristo y depender totalmente de su misericordia, de llegar al punto en tu vida de decir, voy a llegar al cielo, sí voy a llegar al cielo, pero por la pura misericordia del Señor. Nada más por eso. Tienes que llegar a ese punto. Eso es lo que más le da gloria a Dios. Y el diablo muchas veces no te va a tentar a ir a un bar, no te va a tentar con prostitutas o con drogas. Muchas veces a los cristianos el diablo es muy astuto. Nos tienta a pensar, tú fuiste a la iglesia todo, el año pasado ninguna falta y cumpliste con el programa de lecturas de la Biblia y ya te bautizaste 2 veces porque cuando eras joven no estabas muy seguro y cuando ya creciste y te diste cuenta, crees el evangelio, te bautizaste otra vez. Y en un campamento tú escuchaste y te consagraste al Señor. Por eso el Señor te va a aceptar. No.
por la pura misericordia del Señor. Tienes que llegar a ese punto para darle toda la gloria a Él al 100%. Nada de nosotros. La gloria es del Señor. Número dos. La primera fue la primera lección que hemos de tener. Esperemos la mañana de la iglesia gloriosa. Número 2. Esforcémonos a vivir conforme al objetivo del Señor para su gloria. Esforcémonos para vivir conforme al objetivo del Señor para su iglesia. ¿Cuál es el objetivo, la meta, el final? Ser una iglesia gloriosa, santa, sin mancha. Es decir, apartados de la vanidad del mundo y ahora vivir para nuestro Dios. O como dice el apóstol Pablo, hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Somos salvos por Él, claro que sí. Somos santificados por Él, claro que sí. Pero también hay que ocuparnos en eso. Entre tanto que Él viene, entre tanto que Cristo viene, vivamos conforme a esa verdad. Y espero que hayan entendido esto, que lo he explicado bien. Que estemos energizados en esto, motivados, con la promesa que Cristo es quien nos santifica, que es en Cristo que somos santificados, que de seguro vamos a ser glorificados. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Y motivados por eso, sabiendo que tenemos la victoria en Él, luchamos entonces contra el pecado que nos asedia. Nos esforzamos en la práctica diaria de la santidad diaria. Por ejemplo, leamos la Biblia. He estado haciendo unas estadísticas y llamando a algunas personas de la iglesia. Y me estoy dando cuenta, y es muy triste, de algunos cristianos que no leen la Biblia. Que yo creía, buenos cristianos, excelentes cristianos en la iglesia, pero que no están leyendo la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Es que soy salvo por gracia, hermano. Precisamente porque somos salvos por gracia. Somos salvos para ser santos. Precisamente por eso, porque tenemos la energía, la motivación, y Cristo hace la obra en nosotros. Hay que entonces, por amor y gratitud, y para aprender más de esto y saber cómo hacerlo, leer su palabra, orar: Señor, tú eres mi santificador, tú eres el que me purificas, fortaléceme en ti, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, fortaléceme para hacer esto, para ser hacedor de tu palabra. En la práctica de verdad, ayúdame a ser una mejor esposa, a ser un mejor esposo, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hermano, una mejor hermana, un estudiante, un empleado cristiano. Cuando hablamos de esto de la santificación y transformación, no se imaginen algo canónico y que algún día se nos va a llamar San Paco y San Carlos. No se trata de eso. En la vida real el Señor te ha puesto en tu casa como ama de casa, vas a ser una ama de casa cristiana para el Señor. Te ha hecho una esposa cristiana, vas a ser una esposa cristiana para el Señor. Esa es la santificación, ser un buen estudiante, ser un buen hijo, obedecer, ser una buena asistente a la iglesia, a su iglesia, adorar y cantar y estar alertas y estar listos para adorar al Señor. De eso se trata lo de a diario. No creas que vas a llegar a la santificación cuando llegues a África como misionero. No crees que vas a llegar en proceso. Es que voy a un seminario, ahí voy a ser santificado. No. En la vida de hoy, de allá, haz lo que el Señor te ha llamado a hacer en tu profesión en la cual estás, en tu llamado en el cual estás. Entonces, amigo, sobre todo amigo, mencionó el hermano que hay visitantes aquí. Tal vez hay alguna persona que es la primera vez que entra a esta iglesia y fue invitado, no sé, o nos va a escuchar este sermón. A lo mejor no entiende todo lo que hemos dicho, pero ha despertado la idea de que hay un Dios, hay unas buenas noticias, que Cristo murió con un propósito en la cruz. Amigo, lo que tienes que hacer entonces es arrepentirte de tus pecados, de esas manchas de pecado. Tienes que ponerte a los pies de Cristo. Aquí comienza todo, reconociendo la cruz de Cristo, su amor por nosotros, aceptándolo Él, recibiéndolo a Él por fe. Es que no tengo fe. Pídele a Él
La fe. Es que no tengo arrepentimiento. Pídele a Él arrepentimiento. Dile, ten misericordia, soy un pecador. Ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador, Señor. Y Él te recibe, tal como eres de pecador. Él te recibe. ¿Por qué? Porque es por puro amor, nada de nosotros. Tú ve a Él y no te echa fuera. Es lo que nos promete. Número 3. Asegurémonos que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Si lo que hemos visto es verdad y la iglesia de Cristo a lo último será gloriosa y solamente la iglesia de Cristo será gloriosa, entonces asegurémonos que pertenecemos a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es santificada, purificada y será presentada a Él una iglesia gloriosa. ¿Cómo te aseguras? No se trata aquí de una membresía por escrito, una carta que envías. Yo quiero ser miembro de la iglesia Cielos Abiertos o de alguna otra denominación. No. Ser parte de la iglesia de Cristo es arrepintiéndonos y creyendo el Evangelio. Él nos hace miembros de su iglesia creyendo el Evangelio. Él nos hace miembros de su iglesia arrepintiéndonos de sus pecados y recibiéndolo Él como nuestro único Salvador. De eso se trata esto. Pídele misericordia entonces. Arrepiéntete, cree. Y si no, déjame solicitarte, rogarte, no sé qué palabra aquí. Sigue viniendo a la iglesia, sigue leyendo la Biblia y piensa, Señor, ayúdame a entender esto. Si esto es verdad, ayúdame, ten compasión de mí. Por tu propia alma, hazlo. En último lugar, agradezcamos de corazón al Señor por su gran salvación y glorificación. Agradezcamos de corazón al Señor por su gran salvación y glorificación. He estado en muchas iglesias a través de mi vida y he visto muchas iglesias. En el internet se pueden ver de muchísimas iglesias, ¿verdad? Y como pastor me interesa, por supuesto, ver qué hacen otras iglesias, cómo lo podemos implementar en nuestra iglesia, etc. Y algo que he notado es que hay muchas iglesias ahora con muchos instrumentos, luces, danzas, banderos, muchas actividades. Y me hace pensar, ¿es eso lo que necesitamos en nuestras iglesias para que cantemos de corazón? ¿Es eso lo que necesitamos para estar emocionados, adorando de verdad al Señor? No. Lo que necesitamos es entender el Evangelio, entender estas buenas noticias, el gran amor de Dios. Y nos debe de emocionar que Cristo nos amó a nosotros, que Él se entregó a sí mismo por nosotros, que Él nos santifica, que Él nos purifica y que Él nos presenta a sí mismo. Y a lo último, no tan solamente nos predestinó y nos llamó y nos justificó, pero a lo último también podemos decir, como el apóstol, nos glorificó en Él. Y eso nos debe de emocionar para que cantemos sin vergüenza de que no podemos cantar como la hermana, ¿verdad? Sí, a veces parece que cantamos como ranas y sapos, pero no se trata de eso, pero con la emoción del Evangelio. Voy a la gloria por lo que Cristo hizo por mí. Solo porque le hace. Él me perdona todo, me ayuda en todo, me glorifica al final. Eso es lo que nos debe hacer cantar. Y por más instrumentos que haya, y por más luces que haya, y por más danzas que haya, si no está el Evangelio y la emoción de saber y cantar, porque Él nos amó a nosotros, todo es en vano. Debemos de cantar agradecidos, vivir agradecidos por ese amor y su bondad para con nosotros, que al último seremos una iglesia totalmente gloriosa. Entonces, por amor, por gratitud, vivamos vidas que le agradan, le adoran, le exaltan a Él. Él merece toda la gloria. Muchísimas felicidades por 14 años como iglesia y quiero animarles y motivarles con este texto. Como creyentes, como pueblo de Dios,
al final totalmente una iglesia gloriosa. Oremos al Señor.